Sorpresivamente, Chile decidió adelantarse a Bolivia e interponer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por las aguas del Silala. Vamos a profundizar en el tema. Establecemos contacto con el exministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Gracias por su tiempo. Buen día. Buenos días, Macarena. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. En primer lugar, antes de que se hiciera público el día de ayer, ¿usted tenía antecedentes de esta estrategia que manejaba Chile? ¿Fue consultado también respecto de la posibilidad de Chile pasar a la ofensiva y demandar a Bolivia? Bueno, más que consultados, fuimos informados por el canciller en una reunión el día domingo en la tarde, pocas horas antes de que se presentara esta demanda. Pero en el caso mío yo conocí esta posibilidad porque ya desde el gobierno anterior veníamos haciendo los estudios para una posibilidad como esta y que fue entregada a este gobierno para que ellos continuaran los estudios y tomaran la decisión de si realizarlo en esta forma o no. Respecto a lo mismo, ¿qué valor le entrega usted a la decisión que toma en este caso la presidenta Michelle Bachelet de materializar entonces en este momento la demanda? Bueno, yo creo que el tema de la oportunidad es un tema que tiene que ver el gobierno y uno puede hacer muchas interpretaciones, pero yo creo que Chile está ejerciendo un derecho que le corresponde, un derecho que es muy importante que ejerza. Este es un río que tiene un caudal pequeño, pero que en aquella zona es importante. Y claramente Bolivia desde hace ya muchísimo tiempo ha estado no cumpliendo lo que le corresponde a un estrado ribereño de un río que es compartido. Este es un río internacional que nace en Bolivia, pero cuyas aguas llegan después a Chile. Y Bolivia ha reiterado repetidas veces que le pertenece en un 100% a ellos, cosa que naturalmente Chile no puede aceptar y cuyas aguas son utilizadas en Chile. Bueno, usted decía que el tema de la oportunidad guarda relación con la decisión específica del gobierno de turno, pero usted también da cuenta que era un tema que se venía manejando hace algún tiempo. Era parte también de la agenda de los 13 puntos, esta diferencia que hay respecto de las aguas del Silala. Pero yo le pregunto en específico por en este momento puntual, a propósito de cómo también el propio presidente Evo Morales ha instalado el tema de la reivindicación desde su punto de vista de las aguas del Silala. ¿Es una buena jugada la que hace Chile de adelantarse y acelerar y finalmente tomar la decisión de demandar en este momento cuando Bolivia había formado un comité para analizar las opciones jurídicas, etcétera? Bueno, yo creo que lo que había esto era un nuevo paso en lo que ha hecho Bolivia en este tema. Hasta el año 1996 o 97 Bolivia consideraba que esto era un río, posteriormente comenzó a cambiar diciendo que esto era solamente un manantial que surgía en Bolivia y que debía consumirse en Bolivia, cuando en realidad naturalmente las aguas escurren hacia Chile. Pero luego de muchos diálogos, esto como usted señala, fue parte de la agenda de 13 puntos, nosotros tuvimos muchas conversaciones, se llegó a un acuerdo en esa comisión binacional que luego Bolivia no cumplió y no aceptó un acuerdo que firmó ella misma en esa comisión binacional. Ahora el presidente Morales había cambiado absolutamente, había anunciado que iba a presentar una demanda en La Haya y por lo tanto Chile no es que haya decidido estar en La Haya, eso ya lo decidió Bolivia, lo que Chile ha decidido es adelantarse, plantear esta demanda en los términos que corresponden, que simplemente es preguntarse si este es o no es un río internacional, no como señaló ayer el presidente Morales, de si acaso los bofedales estaban o no en tierra de Bolivia. El nacimiento del río está en Bolivia, pero esto es un río internacional que corre hacia Chile, como todos los ríos, que todos nacen de alguna parte, pero corren y son parte del patrimonio de los países ribereños. Nosotros tenemos experiencia ya con demandas en el Tribunal Internacional de la Corte de Justicia a propósito de la misma ofensiva que lleva adelante Bolivia, pero en este caso por el diferendo, por la reivindicación marítima que busca precisamente el país altiplánico. Pero carril aparte a lo que ocurre en la Corte Internacional de Justicia, Bolivia llevó adelante una ofensiva comunicacional ante la comunidad internacional y que puede ser o no que le haya entregado algunos dividendos desde el punto de vista de la imagen, cuando incluso el propio Papa Francisco también tiene palabras para recibirse y darle un pequeño guiño incluso al gobierno boliviano por este tema. Chile debería, en este caso específico, también llevar adelante en un carril paralelo una ofensiva comunicacional para dar a conocer por qué Chile demanda a Bolivia. Bueno, yo creo que, mire, esto está radicado en la Corte, ese tipo de acciones no van a influir en los jueces, pero sin embargo
Yo creo que es muy importante que los países en el mundo entiendan que esto es parte de la seriedad con que Chile lleva adelante siempre, no solamente en este caso, sino que siempre sus relaciones internacionales, y cómo la actitud que ha tenido Bolivia, no solamente en este caso, sino que en los otros que hemos conocido y en todo lo que ha señalado desde hace ya bastante tiempo el presidente Morales, en una actitud claramente, digamos, muy dura con Chile y totalmente infundada. Como digo, mostrar que la posición de Chile es absolutamente seria y apegada al derecho internacional, y simplemente de reclamar y defender lo que le corresponde y lo que le es propio, y siempre con una actitud muy abierta al diálogo, como ha tenido Chile a lo largo de toda su historia con Bolivia. Chile tiene tratados con Bolivia muy importantes para Bolivia, porque son los que les da acceso a los puertos del Océano Pacífico, y donde Chile ha cumplido fielmente todas sus obligaciones. Y naturalmente no puede aceptar que Bolivia no cumpla sus obligaciones internacionales. Cuando finalmente Chile demanda a Bolivia, cuando uno de los grandes temas en cuestión por parte de muchos era la permanencia o no en el Pacto de Bogotá, ¿con esta acción se avala la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá o sigue siendo un tema que tiene que estar sujeto a revisión? Mire, esto es simplemente utilizar un derecho que Chile tiene. Como usted sabe, Chile es miembro del Pacto de Bogotá desde su inicio, del año 1948. Y adicionalmente a eso, si uno se retirara del Pacto de Bogotá, el Pacto de Bogotá sigue válido durante un año, de tal manera que la propia Bolivia había señalado que iba a intentar y iba a interponer una nueva demanda contra Chile, de tal manera que íbamos a estar en La Haya respecto de este tema a todo evento. Por lo tanto, a mí me parece que, si bien es cierto, uno siempre tiene que estar pensando si los tratados internacionales y los sistemas de solución de controversias pacíficos, a los cuales todo país siempre debe tener un acceso, sin duda, porque lo importante es tener ese sistema de solución de controversias. El Pacto de Bogotá es uno de ellos, una de las formas de resolver los conflictos entre los países, si ese se acomoda o no a la realidad que el país está viviendo, y por lo tanto es un estudio y un análisis que tenemos que seguir haciendo, pero creo que en esta materia en la cual estamos hablando, este tema iba a quedar radicado en La Haya a todo evento. ¿En qué hace la diferencia desde el punto de vista del proceso que se lleva adelante en específico en la Corte de La Haya, en que Chile pase de ser de demandado a demandante? Bueno, básicamente los derechos de ambas partes son equilibrados, así que en esa materia procesal yo diría es bastante similar. Sin embargo, creo que hay dos diferencias que son importantes. Uno es el tiempo, o sea, Chile ha decidido que esto se comience a discutir a partir de ahora. Chile ahora se va a decidir en la Corte cuánto tiempo tiene para presentar su memoria, es decir, presentar sus argumentos para dar inicio a esto, que seguramente va a ser algo menos de un año, probablemente unos 10 meses. Hay un plazo máximo de un año para poder hacerlo. Esto probablemente se va a decidir, yo creo, de aquí a un mes o 2 meses más. Y Chile decidió que se inicia ahora, y no como señaló Bolivia, que iba a iniciar un estudio y luego, digamos, tener esto, y con lo cual había un periodo de incertidumbre mayor. Pero lo segundo es que también quien demanda es quien establece cuáles son los términos de la discusión, y creo que en eso Chile lo ha puesto en forma muy clara y ha señalado que la discusión aquí es solamente muy clara: ¿es este o no un río internacional? ¿Es o no un río que, naciendo en un país, cruza a otro, y que por lo tanto ambos países tienen derecho a las aguas que por ahí escurren? Esa es exactamente la discusión. Luego de que eso está determinado, los derechos de cada uno de los países quedan claramente establecidos, y naturalmente Chile y Bolivia tienen que cumplir con esos derechos y esos deberes. ¿Usted comparte las palabras del canciller cuando señala que Chile no puede permitir que Bolivia siga instrumentalizando el derecho internacional? ¿Usted cree que también Bolivia instrumentaliza estas diferencias que tiene con nuestro país? Bueno, yo me alegro de la pregunta, porque de verdad, si uno ve el comportamiento del presidente Morales, no respecto de este tema, sino que desde hace ya bastante tiempo, es siempre utilizar el derecho internacional en una forma que solamente pretende tener un aspecto interno dentro de su política nacional. Cada vez que el presidente ha tenido un problema, esto se ha traducido en un ataque a Chile, ya sea en planteando una demanda a Chile
o numerosas veces diatribas en contra de Chile, planteando no cumplimiento de diversas cosas que, como digo, solamente en uno de los casos se ha traducido en una demanda específica, que es esta obligación de negociar, que entre paréntesis tenemos que recordar que originalmente era un planteamiento en el cual el presidente decía que era el Tratado de 1904, contra el cual él iba a ir, y después los abogados le explicaron que eso naturalmente no tenía ningún futuro en ninguna corte, porque Chile tiene un tratado que es plenamente válido, plenamente vigente y plenamente cumplido. Entonces, cada vez que el presidente tiene un problema, y no es ajeno a lo que pasó con el Silala, recordemos que el presidente hizo un plebiscito para poder obtener el derecho a postular para un cuarto periodo, luego de haber estado dos, luego de eso haber pedido una interpretación constitucional que le permitió un tercero y ahora aspirar a un cuarto, que la perdió. E inmediatamente después de que perdió ese plebiscito, apareció entonces este anuncio público de que iba a presentar una demanda en la Corte Internacional por las aguas del río Silala. Así que cada vez, si usted ve, los problemas nacionales terminan siempre en una manera de utilizar el sentimiento nacionalista dentro de Bolivia, en una manera que yo creo que no es bueno para los intereses de Chile, pero mucho más importante en este caso, es totalmente negativo para los intereses de Bolivia. Siempre Bolivia y Chile han conseguido lo mejor cada vez que han conversado, que han acordado, y nunca a través de este procedimiento. Recordemos que Chile y Bolivia ya tuvieron una demanda hecha por Bolivia en los años 1920, en aquella época la Liga de las Naciones, y que la Liga de las Naciones resolvió 3-0 a favor de Chile cuando Bolivia reclamó de que había que haber, ¿no es cierto?, una modificación o eliminación del Tratado de 1904. Así que yo creo que los resultados para Bolivia no fueron buenos en aquella época, no serán buenos con la demanda que actualmente tenemos en La Haya respecto de ese tema, y tampoco van a ser buenos en este tema del Silala. Y respecto a cómo se ha llevado adelante las diferencias por las aguas del Silala, las ofertas que haya hecho Chile respecto a las aguas del Silala, ¿pueden ser un mal precedente para la Corte? Yo pienso que lo contrario, en esta materia, cuando uno va a la Corte, tiene que probar, lo primero que tiene que probar es que ha habido un intento serio y dedicado y con todo el esfuerzo de resolver cualquier diferencia que haya a través del diálogo. En esta materia, el diálogo entre Chile y Bolivia ha sido permanente respecto del río Silala. Usted misma recordaba que esto era una parte de las conversaciones de los 13 puntos. Este es el único punto en esa conversación de los 13 puntos en el cual se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo por ambas partes. Luego de eso, ese finalmente, en el último día, cuando tenía que aprobarlo cada uno de los gobiernos, fue aprobado por Chile, pero no fue aprobado por Bolivia. De tal manera que en esto me parece que ha habido claramente una acción de Chile que demuestra que ha hecho todos los intentos, y más aún, el que dio por finalizado el diálogo fue el propio presidente Morales cuando anunció que iba a presentar precisamente una demanda. Mal podría reclamar Bolivia que no ha habido suficiente diálogo o que el diálogo tenía que continuar cuando ella misma anunció que iba a presentar una demanda en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahora se abre un largo proceso liderado por la doctora Jimena Fuentes, el coagente, en este caso Juan Ignacio Piña, y también María Teresa Infante. Solo para finalizar, le quiero hacer la pregunta específica por cómo se ha manejado en el último tiempo, porque con estricta reserva, hasta el momento en que finalmente entendemos que la doctora Fuentes presenta la demanda, nadie sabía del tema. ¿Cómo cree usted que lo manejó la Cancillería en estos meses que evaluó rápidamente acelerar el tranco para finalmente materializar la demanda? Bueno, yo no sé si sería esa la manera de describir el proceso. Estas cosas naturalmente hay que hacerlas con reserva, y me alegro que se haya hecho con reserva porque demuestra la seriedad con la cual nuestra diplomacia trabaja y su profesionalismo. Esa es la manera de realizar este tipo de cosas. Hay que armar un grupo de abogados, hay que armar el documento y las ideas y los respaldos para poder presentar una cosa como la que hizo Chile en el día de ayer, y naturalmente ese trabajo continuará para cuando se haga la memoria. La doctora, como usted le llama, Jimena Fuentes, es una especialista en esta materia. Sus estudios están relacionados precisamente con los cursos de agua internacionales. Me tocó trabajar con ella en la Cancillería y particularmente en la demanda con el Perú. Juan Ignacio Piña también fue parte del gabinete del presidente Piñera, una persona que tiene una gran estatura jurídica, presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Bueno, y María Teresa Infante, para qué decir, ha sido una persona que ha estado en todos los conflictos limítrofes que Chile ha tenido, ha sido directora de Fronteras y Límites por muchos años,
Creo que tenemos la seguridad de contar con un equipo de primera línea y también los abogados internacionales que Chile ha contactado y ha asegurado para su defensa son los mejores. Y como yo ya les señalaba, esto no es una cosa que se hace en 5 minutos. De hecho, algunos de esos abogados internacionales ya habían sido contactados en el gobierno anterior. Hay estudios técnicos respecto a esta materia que Chile viene realizando también desde aquella época y naturalmente desde el momento en que Bolivia inició este cambio desde considerar que esto era un río hasta el año 1997 hasta ahora, ya completamos un larguísimo periodo en el cual el trabajo de la Cancillería y de los organismos técnicos ha sido muy detallado, muy profundo, de manera a asegurarse que en una cosa que en realidad es bastante técnica y bastante simple, como digo, que es simplemente demostrar que esto es un río. Y no hay ninguna duda de que esto es un río que corre en forma absolutamente natural, basado en una de las leyes que es inmutable en la naturaleza, que es la ley de gravedad, hacia Chile. Esto nace en las alturas de Bolivia y corre en forma absolutamente natural hacia Chile, y a pesar de todos los reclamos bolivianos del uso del agua, si hubiese sido tan fácil simplemente se habrían quedado con el agua. Pero no es posible detener un curso de agua que brota y que va escurriendo naturalmente hacia lugares más bajos. Bien, pues Alfredo Moreno, muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Gracias Chile. a ustedes. Muy bien. Vamos rápidamente a la pausa, muy breve, ya volvemos.